Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un 0 kilómetro? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el diputado provincial por el Frente Renovador, Jorge Sargini, para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Ya estamos hoy con ausencias importantes, pero con la presencia de Diego Martínez Bursaco para analizar, para repasar lo sucedido en materia económica y lo sucedido en los mercados de capitales, y más adelante Agustina Martínez Bassi con toda la información de bancos y de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Ale? Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias. Bueno, los muchachos, tanto Yamila como Santiago, están de vacaciones, volverán la semana que viene. Vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con información económica, y la semana pasada dejó una buena noticia para el Banco Central con la publicación de la inflación de mayo por parte del INDEC del 1,3%, la más baja del año junto a la de enero. Diego, bueno, es difícil esperar ya a esta altura del año, ¿no?, con una inflación acumulada del 10,5% en estos primeros 5 meses, que se cumpla con la meta del Banco Central, ¿no?, del 17% para todo el año. Pero por lo menos con este comportamiento de la inflación, con esta mejora que hubo en el mes de mayo, uno puede esperar tal vez para los próximos 12 meses ese resultado, ¿no?, que el Banco Central está esperando para el 2017. Sí, efectivamente, Ale, creo que el dato de inflación de mayo trajo varias aristas. En primer lugar, como bien decís, el 1,3 fue el menor dígito del año. Eso es interesante. Sin embargo, cuando desmenuzamos también el índice y lo analizamos más en forma desagregada, vemos que la inflación núcleo, aquella que no depende de las cuestiones estacionales ni de los precios regulados, estuvo en 1,6%. Entonces, eso sigue relativamente alto, y es lo que nos hace preguntar, efectivamente, ¿el Banco Central ha sido demasiado ambicioso en su meta del rango entre 12 y 17% de inflación para el año 2017? Bueno, evidentemente tenemos ahí muy poca probabilidad de que se pueda cumplir esa meta, pero lo interesante es que cuando analizamos la inflación de punta a punta en los últimos 12 meses, sí vemos una desaceleración cierta respecto al año 2016, donde estábamos en niveles del 35-36% a los actuales 24-23%, ¿no? Sí, no, definitivamente las expectativas van mejorando, ¿no? Y también uno obviamente espera, ¿no? Si uno ya no espera para el segundo semestre, por ejemplo, aumentos importantes en los precios regulados, y también, lógicamente, ya empiezan a jugar, ¿no?, en la conformación de los precios las paritarias de este año, ¿no?, que son más bajas que las del año pasado, así que eso también va a influir, ¿no?, en una inflación más baja en los próximos meses. Sí, creo que podemos sacar dos cuestiones importantes. Uno, en primer lugar, es verdad que el Banco Central a partir de abril y sobre todo en mayo y junio ajustó su política monetaria nuevamente, entonces esto le da, digamos, cierto crédito a que lo monetario, cuando hay exceso de pesos dando vuelta en la economía, tiende a generar más inflación, ¿no? Y después el otro interrogante es, ahora se están cerrando muchas paritarias, bueno, con una inflación desacelerándose en el margen y viendo que los niveles de paritarias se cierran más o menos alineados o quizás un poquito más que la inflación esperada para el segundo semestre, si en definitiva el consumo discrecional arranca y se llega en mejor sintonía a las elecciones. Tal cual, esa es una cuestión para seguir de cerca en los próximos meses. Seguiremos hablando sobre la economía en el último bloque, pero ahora vamos a brindar información sobre seguros para autos, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un 0 kilómetro. Así es, Ale, como bien decís, no solo las más convenientes, sino también las más económicas para que puedas asegurar tu auto 0 kilómetro. Y como siempre lo hacemos, te presentamos opciones. Una es contra terceros completos y la otra es contra todo riesgo en una franquicia alrededor de los 7.000 pesos. Lo vemos en pantalla. Esto que vas a ver ahora, la compañía con el costo mensual, está pensado para un modelo Gol
tren, ¿sí? Obviamente después, según el modelo, se va a ajustar el precio mensual. Mira, Provincia con un costo de 1.504 pesos por mes, La Caja 1.508, Sancor 1.512, QBE 1.553 y Victoria 1.578. Estas son las más económicas que hay en el mercado. También tenés otras cuyo valor va entre 1.589 y 1.787 pesos por mes. Esto es Federación Patronal, Mercantil Andina, Sura, San Cristóbal y Rivadavia. Si estamos hablando seguros para auto 0 kilómetro, esto es un terceros completo. Pero como bien te dijimos, hay otra posibilidad que es tal vez la más completa a la hora de asegurar tu vehículo, que es todo riesgo, ¿sí? Mirá los precios que tenemos por mes. Sancor, 2.225. Federación Patronal, 2.260. San Cristóbal, 2.312. Provincia, 2.319. Victoria, 2.379, las más económicas. También hay otras, obviamente, que tienen otros valores, obviamente, que están por encima de los 2.643 pesos. Rivadavia, 2.408, QBE, 2.454, La Caja, 2.536, Sura, 2.637 y Mercantil Andina, 2.643 pesos por mes. Sí, un dato importante para agregar que en el caso de los todo riesgo estamos hablando de seguros con una franquicia en torno a los 7.000 pesos, ¿no? Recuerden que el precio de este tipo de seguros depende de la franquicia que uno contrata. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y tras un inicio del año notable, el que hemos destacado acá semana tras semana, junio viene siendo un mes bastante sombrío, ¿no?, para el mercado local, ¿no?, con numerosas caídas, en particular, bueno, en los últimos días. Sí, Ale, eventualmente el mercado argentino encadenó 6 días de baja consecutiva. Quizás lo más relevante es que estuvo en sintonía con lo que pasó con los mercados emergentes, ¿sí?, con una toma de ganancias, como se dice en el mercado, ¿sí?, después de estas alzas fuertes que tuvimos en muchos de los inversores a nivel global. Y esto se vio un poco desatado por lo que ocurrió finalmente hoy, ¿no? La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, volvió a subir su tasa de interés de corto plazo en 0,25%. Hoy está en el rango de 1 y 1,25%. ¿sí? Algo que se esperaba desde ya, ¿no? Sí, el mercado lo esperaba. De hecho, el mercado no confía en las próximas subas que ha anunciado el Banco Central de Estados Unidos, y esto es importante porque las tasas de largo plazo en Estados Unidos se mantienen relativamente bajas. Y la importancia para la Argentina y para todos los mercados emergentes es que el costo de financiamiento de permanecer en este nivel seguirá siendo accesible, algo tan necesario para el país, ¿no? Fundamental, y por eso también impacta, ¿no?, un movimiento en la tasa de interés establecida por el Banco Central de los Estados Unidos en los mercados emergentes, ¿no? Sí, el famoso Estados Unidos se resfría y los emergentes se engripan, ¿no? Eventualmente sigue habiendo una fuerte dependencia del costo de financiamiento en Estados Unidos que se ve trasladado a la deuda emergente como la Argentina. Muy bien, perfecto, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y, como hacemos siempre, vamos a comenzar a responder a tus consultas, en este caso sobre la situación de una entidad financiera. Y mientras vemos información en pantalla sobre la entidad financiera, te contamos que la revolución tecnológica, la revolución digital finalmente llegó al sector bancario. ¿Y por qué te decimos esto? Porque el Banco Central autorizó la licencia de una banca completamente virtual. Sí, así como lo escuchás. Se trata de OneUp. Va a tener alrededor de 40 empleados y va a competir con los otros bancos, con los que tienen una sucursal física, pero con transacciones únicamente online o de manera telefónica. Es decir, podés hacer depósitos, podés hacer inversiones, pero solo por teléfono o internet. Obviamente está apuntado a un público juvenil que ya está acostumbrado a hacer todo tipo de trámites de forma virtual, y hay quienes dicen que OneUp va a abrir una nueva era, un nuevo paradigma en lo que es el manejo de las finanzas. Una novedad importante del sistema financiero. Cambiamos de tema y tras el salto que pegó con el estallido de la crisis política brasileña, el dólar retomó en los últimos días la senda bajista y hoy se ubicó por debajo de la cotización con la que inició el año.
Se profundiza de esta manera la apreciación cambiaria, afectando negativamente a las empresas exportadoras y aquellas que compiten contra las importaciones. Agustina conversó con el público sobre esta problemática. Café Financiero le preguntó a la gente si percibe el creciente atraso cambiario y si cree que el mismo está afectando de forma negativa a la economía. ¿En qué percibe el creciente atraso cambiario que se viene registrando? Bueno, yo creo que se puede determinar comparando el nivel de inflación con el nivel de aumento que ha tenido el dólar. Y bueno, que la inflación realmente superó a un montón de bienes y el dólar finalmente es un bien. No, creo que no está atrasado el dólar, creo que está liberado y es producto del mercado. ¿El gobierno tendría que hacer algo para corregirlo? El gobierno tiene un sesgo ideológico donde quiere un dólar alto para favorecer la compra de cosas más baratas. Esta película ya la vimos con Carlito. Tiene que hacer todo el gobierno para corregir. ¿Cree que esto puede afectar negativamente a la economía? No, me parece que es justo que el dólar esté flotando como está, porque si no sería artificial de nuevo ya lo que pasamos. Es un problema, básicamente generado por el enorme déficit fiscal que existe y la necesidad de financiarlo, ¿no? Justamente esta necesidad de financiamiento genera un importante ingreso de dólares en nuestro mercado que presiona a la baja la cotización de la divisa, que de este modo no refleja la realidad productiva de nuestro país, sino esta coyuntura particular que no se puede extender indefinidamente en el tiempo. La verdad, no se puede financiar semejante déficit fiscal en forma indefinida. Un tema que hemos dicho ya numerosas veces deberá resolverse en los próximos años. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de una noticia, una buena noticia, ¿no?, que puede haber la semana que viene, un tema que ya anticipamos, ¿no?, la designación finalmente del mercado argentino como economía emergente. Como mercado emergente, ¿no? Sí, Ale, efectivamente, cuando hablamos de emergentes, lamentablemente Argentina dejó de serlo en el año 2009 según el mundo financiero internacional. Ahí fue catalogado como mercado de frontera cuando comenzaron las restricciones al libre flujo de capitales y el 20 de junio, sí, el Día de la Bandera, en Argentina podríamos recibir nuevamente esta calificación de emergente. Y si bien cambiamos de tema respecto al micro que vimos recién, no vamos a cambiar del todo, porque si efectivamente Argentina es nombrada emergente, en el corto plazo se espera que reciba más capitales financieros, lo que podría acentuar un poco más esta tendencia a la apreciación cambiaria, ¿no es cierto? Desde ya, tal cual. Pero de largo plazo es una excelente noticia porque ser estatus emergente implica que también hay mucha más oferta de fondos para comprar bonos argentinos, acciones argentinas, y eso disminuye también el costo de financiamiento de la Argentina, ¿no? Y además, bueno, hay una oferta mayor para proyectos productivos que realmente, digamos, si uno tiene un déficit en cuenta corriente porque se está invirtiendo en desarrollar la capacidad productiva de la Argentina, ahí no sería algo preocupante, ¿no? Como si cuando el motor es el déficit fiscal, ¿no? Por supuesto, bienvenido sea ese déficit y en definitiva hay que pensar el mercado de capitales y cualquier inversión financiera como el puente necesario para inversiones en la economía real, y esto ayuda, ser emergente ayuda. Exactamente. Bueno, muy bien. Veremos qué pasa entonces la semana que viene. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora, contestando sobre la situación de una compañía de seguros. Mientras vemos información en pantalla, te contamos que la Corte Suprema ratificó el límite de cobertura del seguro automotor, ¿sí? Lo hizo a través de un caso en el cual, un accidente de tránsito, la víctima pidió a la compañía que la resarciera por encima del valor de la póliza. Así que finalmente intervino la Corte Suprema de Justicia y negó esta posibilidad, dando validez al límite que figura en el contrato. Una noticia muy importante que le puede dar previsibilidad al mercado de seguros. Vamos a cerrar con esta información. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el diputado provincial por el Frente Renovador, José Sarguini.
Pues ya estamos aquí con la presencia de Jorge Zarghini, que es el presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jorge? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, Jorge, se acercan las elecciones. El gobierno ha logrado algunos avances en el ámbito económico, como cierta reducción de la inflación, cierta recuperación de la actividad. ¿Cuáles son las principales deficiencias que estás viendo en la gestión económica? Yo creo que la gestión económica lo que tiene es una falla de origen de diagnóstico. La economía estancada que recibe el gobierno de 4 años y que no logró poner en marcha y que tiene un estancamiento, si bien técnicamente me dirán que el último trimestre dio con signo positivo, 0,8, concentrada en un par de sectores, la economía sigue estancada y ese error de diagnóstico es que una economía parada tanto tiempo se mueve con el consumo y no con la inversión. Fundamentalmente cuando una economía además tiene, precisamente por el estancamiento tan largo, una alta capacidad ociosa en la industria. O sea, ahí hay un error de diagnóstico que además creo que después hubo un error de política, de economía y de política para generar las mejores condiciones para la inversión, porque se apostó a la inversión y tampoco se generaron las mejores condiciones para la inversión, ni por presentar un programa integral, creíble, económico, que genere confianza, y por generar un escenario político elegido por el gobierno. Creo que lo hace por la falta de resultado económico, anticipa la disputa electoral y trae el fantasma del cristinismo a la mesa en esta polarización que no tiene sentido y que no está en la sociedad. Mientras eso está presente, la inversión no llega, naturalmente no llega, y esto a los hechos me remito. El presidente ha ido a España y el gobierno le ha dicho a Argentina está haciendo lo que tiene que hacer, y los inversores han dicho sí, pero de plata todavía ni hablar. O sea, lo que se desprende de tus palabras es que esta recuperación incipiente que se está dando en estas últimas semanas, vos no la ves como algo que se transforme, como sí espera el gobierno, en una recuperación más vigorosa de la economía. De ninguna manera, porque además está concentrada en inversión, pero en inversión pública, en la obra pública que se moviliza, esto es histórico, meses antes de las elecciones, y en el sector financiero y algún poquito más. Y el resto, tenemos datos de empleo que demuestran que los sectores más dinámicos de la economía no están creciendo, al contrario, hay problemas de empleo. El último índice muestra un aumento nuevamente del desempleo. La economía no tiene las condiciones que debería tener para empezar un crecimiento sostenido y con estabilidad. Es cierto, caer del 2,5 a pasar a crecer, próximo al 1 es un cambio, pero no mueve nada. Y bajar la inflación al 24 anualizada, si estaba en 40, es una baja sustancial, pero una inflación de este nivel sigue siendo todavía muy alta. Y con algunos indicadores que son relevantes y el gobierno los observa cuando le dan bien. Cuando la inflación da 2,5, dice, pero la núcleo es 1,6, 1,7. Y cuando la inflación da 1,3, como dio el último mes, la núcleo también fue 1,6, 1,7. Entonces ahí hay un problema de inflación que no se termina de resolver. ¿Qué modificaciones, Jorge, crees que se tendría que introducir en la política económica para lograr, que la economía emprenda un sendero más vigoroso de crecimiento? La economía es un sistema y como tal requiere un plan integral, donde uno ve sobre el tablero una política fiscal, una política monetaria, una política de ingresos acorde y que tienda a la convergencia y a los equilibrios que cuando este gobierno se hace cargo estaban todos rotos, sin ninguna duda. Claro. Este gobierno recibe desequilibrios macroeconómicos de todo tipo. Ahora, esa convergencia en un plan integral no se vio en ningún momento. Enfocaron la política antiinflacionaria como si fuera un fenómeno estrictamente monetario, entonces la política monetaria va por un lado, las tasas de interés por las nubes, sabemos que esto golpea el consumo, si golpea el consumo golpea el crecimiento,
y la política fiscal por el otro. Y esto todavía no está en la mesa. Cuesta creer que sea así, pero bueno, hay muchos ministros de Economía, pasan por un filtro en la jefatura de gabinete. Yo no veo que eso sea bueno para poder recuperar un sendero de crecimiento que es indispensable y de estabilidad, que son las dos condiciones para que el problema social empiece a mejorar, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Señalaste uno de los principales problemas que hoy presenta la economía, que es el déficit fiscal, ¿no? Que incluyendo provincias, municipios, posiblemente cierre este año en torno al 7% del PBI, ¿no? Un nivel que se compara con periodos de crisis en la Argentina. ¿Vos creés que hay que enfrentar este problema y cómo, ¿no? Porque no es un problema sencillo. No es un problema sencillo, no tengo duda que hay que enfrentarlo y queda claro a la luz de los resultados que el gobierno no hizo nada. En todo caso, cambió de lugar algunas prioridades y el resultado final es el mismo. Algunas prioridades respecto de a quién cobrarle impuestos y a quién no cobrarles, y algunas prioridades respecto de dónde poner el gasto y dónde reducirlo. Pero el resultado final es el mismo. Y sí se puede. Lo que pasa que la verdad, y esto lo digo con un criterio estrictamente profesional, el presupuesto exige una política muy microeconómica. Está claro que hay una visión macro, donde uno dice aquí están los grandes déficits, aquí están los grandes números, entonces aquí está la rigidez del presupuesto, entonces nada pareciera que se puede hacer si no es con un fuerte ajuste o con una devaluación. Pero la verdad es que el presupuesto tiene un trabajo microeconómico que lo hacen los especialistas en presupuesto. Hay que sentarse renglón por renglón y uno va a encontrar que hay pila de gastos que no tienen ningún costo sacarlos o reducirlos, a veces llevarlo a cero. Hay otros que tienen costos y uno los lleva a cero, pero lo que hay que ver es la eficiencia en el gasto de esos sectores, que se está gastando muchas veces de manera absolutamente ineficiente, y hay otros hasta que hay que reforzar, pero ese trabajo microeconómico lo hacen los especialistas en materia de presupuesto. Acá este gobierno dijo, bajar el déficit es bajar los subsidios. De un día para el otro quiso eliminar los subsidios, pegando un tarifazo que el conjunto del sistema económico no resistía, retrocedió y se quedó con que entonces el problema fiscal no tiene solución. Y la verdad que, insisto, el tema del manejo del presupuesto es para especialistas como lo es la política tributaria. El gobierno, no ha mostrado. Ha planteado un horizonte de reducción del déficit, después no señaló cómo lo va a cumplir, pero hay una intención del gobierno de enfrentar el problema. Ojalá lo haga. Yo me estoy remitiendo a que lleva 1 año y medio de gobierno y el déficit van casi en un sentido creciente si sumamos nación y provincia, ¿no? De todas formas, Jorge, lo que vos estás diciendo es que no hay el personal suficientemente calificado en el gobierno o hay una falta de visión estratégica. Yo no lo sé bien. La Secretaría de Hacienda se caracterizó por tener personal altamente calificado y es cierto que el kirchnerismo, que no creía en estas cosas, fue destruyendo, digamos, mucho discurso estatista, pero fue destruyendo parte de la eficiencia del Estado, algunas áreas que tenían formación sólida. Y eso también lo hereda este gobierno. Si tiene claro este diagnóstico, si no es capaz de revertirlo, ahí ya no lo sé. Yo veo los resultados que no aparecen. ¿Qué pasa dentro del gobierno? No lo sé. De todas maneras, cuando las decisiones están muy dispersas, es muy difícil encontrar buenos resultados en materia económica. Bueno, para ir cerrando, nos quedan 40 segundos. Te voy a hacer una pregunta que por ahí puede ser larga para contestar, pero ¿cómo se resuelve el tema del costo argentino? El tema del costo argentino se resuelve teniendo una buena lectura de qué significa el costo argentino. Argentina, cuando uno gobierna, tiene que tener presente, por lo menos desde nuestra concepción, justicia social y eficiencia económica tienen que ir juntos. Si uno cree que el costo se resuelve por la vía laboral, va contra la justicia social. Si entiende que tiene que sostener, yo entiendo que hay que sostenerlo, hay que ir sobre los otros costos, el costo impositivo, el costo logístico, el costo que hay veces tienen por la propia estructura de comercialización los mercados. Es un conjunto de costos que naturalmente tienen que bajar si no queremos ser competitivos por salario bajo. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Jorge Zarghini, que es presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, señalando los aspectos negativos, las deficiencias del actual modelo económico y algunas soluciones. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.